La almirante Kim permaneció inmóvil al fondo de la gran cámara. Su uniforme militar contrastaba con las túnicas ondeantes de los diplomáticos de la Tierra. El salón del Consejo Galáctico se extendía imposiblemente alto. Sus paredes estaban incrustadas con una luz viviente que cambiaba en patrones que ningún artista humano podría crear. Miles de alienígenas. Los representantes llenaban los asientos inclinados que rodeaban la plataforma central donde se encontraba la delegación de la Tierra. Sus rostros mostraban los primeros signos de desesperación. Estimados miembros del Consejo. El secretario de Relaciones Exteriores, June, suplicó. Su voz resonó en el vasto espacio. La humanidad ha superado su violento pasado. Hemos unido nuestro planeta. Terminamos nuestras guerras destructivas y estabilizamos nuestro clima. Solo buscamos aprender y contribuir a la comunidad galáctica. Kim observó atentamente las reacciones del Consejo. Los 6 consejeros principales estaban sentados en tronos elevados, cada uno de una especie fundadora de la Unión Galáctica. Sus formas físicas eran tremendamente diversas: el insectoide Krell, el gaseoso Meeting contenido en naves de cristal flotantes, los antebrazos de las direcciones y otros. Kim apenas pudo comprender, pero reconoció sus expresiones después. 30 años de servicio militar. Ella sabía cuando alguien ya había tomado una decisión. El consejero daxiano levantó 2 de sus silenciadores de frente. June dijo que habíamos revisado la historia completa de la Tierra. Él declaró que su dispositivo traductor convertía sus clics y silbidos en un estándar plano e impasible. Ninguna especie en la historia registrada del Consejo ha dedicado tanto tiempo a la guerra como a los humanos. Su entretenimiento glorifica la violencia. Sus economías se basaron en la conquista. Sus saltos tecnológicos se produjeron principalmente durante periodos de conflicto. La secretaria June comenzó a objetar, pero la consejera Krell lo interrumpió con un movimiento de antena que activó su altavoz. La evaluación de riesgos es concluyente. La humanidad evolucionó a través de la competencia agresiva en lugar de la simbiosis cooperativa. Este imperativo biológico fundamental los convierte en inherentemente desestabilizadores para la paz galáctica. Kim sintió que apretaba la mandíbula. El Consejo había pasado 6 días entrevistando a la delegación de la Tierra solicitando registros históricos y sometiéndolos a evaluaciones psicológicas. Ella sospechó este resultado desde el segundo día, cuando la pregunta pasó de curiosa a preocupada. El ministro de Ciencia, el Dr. An, dio un paso al frente con respeto. Consejeros, nuestra naturaleza competitiva e impulsada. La innovación que podría beneficiar a todas nuestras tecnologías médicas puede ser desarrollada por especies cooperativas sin el riesgo que conlleva. Interrumpió al consejero Mitrano. La luz pulsaba a través de su contenedor de cristal. Hemos visto muchas especies como la suya. Aquellos a quienes se les concedió acceso temprano a la tecnología interestelar invariablemente intentan la expansión territorial dentro de una generación. Kim Sade. El teniente Choui se acercó. Nos tienen miedo. Susurró. Sí, Kim. Respondió en voz baja. Y el miedo convierte en enemigos a los aliados potenciales. Los consejeros principales conferieron en frecuencias privadas durante varios minutos mientras la delegación terrestre permanecía torpemente de pie en la plataforma. Kim notó las miradas compasivas de algunos representantes alienígenas. Las miradas cansadas de otros. La reputación de la humanidad los había precedido. El Consejo había estado monitoreando las transmisiones terrestres durante décadas. Finalmente, el consejero central, un frijol hecho de lo que parecía ser metal fluido, se dirigió a ellos. La decisión es unánime. La Tierra está clasificada como una civilización de categoría 3. Tecnológicamente avanzada, pero culturalmente inadecuada para la integración. Se les permitirá desarrollarse dentro de su sistema solar. Solo se establecerá un límite de cuarentena. Más allá de la órbita de su planeta más exterior, cualquier intento de traspasar este límite será considerado un acto de agresión contra la secretaria del Consejo Galáctico, June Sed, estabilizándose ligeramente en el podio. ¿Y cuánto durará esta cuarentena hasta que la humanidad demuestre un cambio evolutivo fundamental en sus tendencias agresivas? Respondió el consejero metálico, basándose en especies comparables. Nuestro modelo predictivo sugiere no menos de 50.000 años. Un murmullo de horror recorrió la Tierra. La alegación de Dell, 50.000 años más que la civilización humana, fue una sentencia de muerte para las ambiciones interestelares de la humanidad. El Dr. H dio un paso al frente de nuevo.
Solicitamos permiso para presentar una apelación formal con pruebas adicionales. La decisión del Consejo es definitiva. Interrumpido el Kell, será escoltado de regreso a su nave y regresará a la Tierra. Se proporcionará asistencia tecnológica limitada para ayudar a la Tierra a gestionar sus limitaciones de recursos, pero no más rápido que la tecnología ligera. Se permitirán avances en armas o comunicación sin restricciones con otras especies. El almirante Kim observó cómo los hombros de la delegación se hundían en señal de derrota. La secretaria June. Una última reverencia digna al Consejo. Lamentamos que nos hayan juzgado por nuestro pasado en lugar de por nuestro potencial. La Tierra acatará su decisión, pero mantenemos la esperanza de que el futuro contacto conduzca a una reconsideración al finalizar la sesión del Consejo. Drones de seguridad blindados rodearon a la delegación terrestre, guiándolos hacia la salida. Kim se puso a caminar junto a la teniente Choui. Su mente ya daba vueltas en las implicaciones. ¿Están cometiendo un error? ¿No es así? El almirante Choui susurró. Su joven rostro mostraba la conmoción. Kim había aprendido a ocultar una severa conmoción hace tiempo. Kim respondió en voz baja. Temen nuestra agresión, pero se han asegurado de que así sea. La delegación fue escoltada a través de la extensa estación del Consejo, pasando por la tecnología que hacía que los sistemas más avanzados de la Tierra parecieran primitivos. Kim notó todo: sistemas de defensa, diseños de naves, la forma en que las diferentes especies interactuaban, información que algún día podría ser útil mientras se acercaban a su nave. La secretaria June parecía derrotada. Su carrera diplomática terminó efectivamente por este catastrófico fracaso. El equipo científico caminó atónito y en silencio. Sueños de acceder a la galaxia. El conocimiento se hizo añicos. Kim captó a Choui mirándola inquisitivamente. ¿Qué hacemos ahora? La mirada del almirante Kim se endureció. Nos preparamos. Deberían habernos destruido por completo o habernos acogido como iguales. El exilio solo nos hará más fuertes. Durante el viaje de regreso, mientras los diplomáticos redactaban su sombrío informe, Kim convocó una reunión privada con el personal militar y científico a bordo en una pequeña sala de conferencias con los sistemas de comunicación desactivados. Expuso su visión: el Consejo nos ve como animales peligrosos que deben ser enjaulados, les dijo, pero cometieron un grave error. Nos están dejando solos para que nos desarrollemos. Simplemente colocan una valla alrededor de nuestro territorio. El doctor An frunció el ceño. Una valla patrullada por naves miles de años por delante de nuestra tecnología, por ahora. Kim asintió. Pero nos mostraron lo que es posible. Han revelado la existencia de viajes más rápidos que la luz y fuentes de energía y materiales avanzados que nunca imaginamos. Y lo más importante, nos han demostrado que la mayoría de las especies evolucionan mediante la cooperación, no la competencia, lo que las hace vulnerables a quienes no lo hicieron. El teniente Choui dijo lentamente, comprendiendo. Los labios de Kim se curvaron en una leve sonrisa. No violaremos su cuarentena, no directamente, sino que nos han dado algo valioso, un enemigo común para toda la humanidad. Con este exilio, la Tierra se unirá como nunca antes. Desarrollaremos en secreto la ingeniería inversa de lo que podemos prepararnos y un día los convenceremos de que nos acepten o haremos nuestras propias alianzas, terminó el Dr. An. Debe haber otras especies que no estén de acuerdo con el Consejo. Precisamente, Kim dijo, nuestro exilio comienza hoy. Nuestra planificación para lo que viene después comienza ahora. La Tierra apareció a la vista a través de la ventana azul. Hermosa y ahora efectivamente prisionera, la almirante Kim hizo una promesa silenciosa a su mundo natal. El Consejo Galáctico había juzgado a la humanidad demasiado peligrosa para unirse a su comunidad. Con el tiempo, descubrirían cuánta razón tenían. El Dr. Park se secó el sudor de la frente mientras estudiaba la simulación holográfica que flotaba sobre la mesa del laboratorio. 20 años de trabajo lo habían llevado a este momento. A su alrededor, las instalaciones subterráneas de investigación bullían de actividad. Cientos de científicos trabajaban por turnos. Nunca terminaba. La habitación estaba bañada por el resplandor azul de la simulación. Un modelo matemático que mostraba cómo el espacio mismo podía plegarse. Repítelo. Park ordenó. Su voz se estabilizó a pesar de que su corazón latía aceleradamente. Aumentó la potencia del campo estabilizador en un 8%. Su asistente asintió. ¿Dedos volando por él? El panel de control de la simulación cambió el patrón de energía arremolinada. Se contrajo antes de estabilizarse repentinamente en un tauro perfecto.
Está sosteniendo al asistente, susurró con los ojos abiertos. La integridad del campo está al 93% y el Dr. Park es estable. Se permitió una pequeña sonrisa. Registró todos los parámetros y luego preparó la cámara de pruebas. Mañana probaremos la realidad. Hace 20 años, la humanidad se había enfrentado. Su mayor humillación fue la de ser puestos en cuarentena en su propio sistema solar por un consejo galáctico que los consideró demasiado agresivos para la sociedad del sistema interestelar. Ese día, todo cambió. Las antiguas rivalidades nacionales se desvanecieron cuando la Tierra se unió contra una amenaza común: la extinción por aislamiento. Los recursos que una vez alimentaron los conflictos militares se redirigieron a la mayor iniciativa científica en la historia de la humanidad, el Proyecto Prometeo. Al principio, no tenían casi nada. Algunos atisbos de tecnología alienígena durante su breve visita a la estación del Consejo. Fragmentos de información sobre cómo otras especies viajaban entre estrellas, pero la humanidad siempre se había destacado por aprender de los restos. El gran avance se produjo 10 años después del inicio del proyecto, cuando el almirante Kim, ahora comandante supremo de la Fuerza de Defensa de la Tierra, autorizó la operación Stardust. Miles de sondas furtivas miniaturizadas fueron lanzadas al borde del sistema solar, diseñadas para pasar a la deriva más allá del límite de cuarentena, aparentemente inofensivas para los británicos. La mayoría fueron destruidas por los sistemas de monitoreo del Consejo, pero suficientes lograron atravesarlo para comenzar la lenta y paciente tarea de recopilar información. El Dr. Park abandonó el laboratorio y tomó el ascensor de alta velocidad hacia la superficie del desierto de Nevada. Extendido alrededor de la instalación oculta, el cielo nocturno brillaba con estrellas, estrellas que el Consejo había prohibido visitar a los humanos. Sacó su dispositivo de comunicación seguro. Funciona, dijo simplemente, estamos listos para la fase de prueba a medio mundo de distancia. La almirante Kim recibió el mensaje en su centro de mando bajo el Océano Pacífico. La anciana líder militar se permitió un raro momento de satisfacción antes de dirigirse a su equipo estratégico. El Dr. Park lo ha logrado. Inicia la fase 2 en cuestión de horas. El laboratorio de Park se había conectado al centro de mando a través de canales seguros. La señal de la cámara de pruebas se mostraba en la pantalla principal mientras el Consejo de Liderazgo de la Tierra se reunía para presenciar la historia. El dispositivo real parecía engañosamente simple, un anillo de material desconocido rescatado de los restos del Conde Cecil, ahora equipado con componentes artificiales. El principio es sencillo. Park explicó a los líderes reunidos, nuestra versión es rudimentaria comparada con la tecnología del Consejo, pero la física es sólida. Creamos un campo cuántico que pliega temporalmente el tiempo espasmódico, lo que permite viajes instantáneos entre dos puntos. Hizo una pausa en la teoría y, en la práctica, preguntó a uno de los miembros del Consejo. Park señaló la pequeña sonda no tripulada que se encontraba cerca. El dispositivo que estamos a punto de descubrir. La prueba comenzó. Las lecturas de energía aumentaron constantemente. A medida que el anillo comenzaba a brillar con una luz sobrenatural, el espacio interior parecía titilar y distorsionarse. Luego, con un destello que sobrecargó momentáneamente las cámaras, la sonda se desvaneció. El silencio se apoderó de ambas instalaciones. Los oficiales de comunicaciones comenzaron a gritar, la señal se recibió. La baliza transmite desde la órbita de más allá de Neptuno. La sala estalló en vítores. El Dr. Park cerró los ojos brevemente. 20 años de trabajo culminaron en este momento. Cuando los abrió, la almirante Kim lo observaba desde la pantalla. Su rostro curtido mostraba lo más parecido a la alegría que jamás había visto. ¿Cuánto tardaríamos en escalarlo para una nave? Preguntó directamente. 6 meses para un prototipo, quizás un año antes de que podamos equipar nuestra primera nave. Kim asintió. Tendrás los recursos que necesites. Esto lo cambia todo, y así fue en 18 meses. La Tierra había lanzado su primera nave con capacidad hiperespacial, el GSV Prometheus, construido en secreto bajo la superficie lunar. Llevaba una tripulación de 20 personas. Escaparon de la cuarentena del Consejo, utilizando una combinación de tecnología de sigilo y el nuevo motor. La almirante Kim, a pesar de su avanzada edad, insistió en liderar la misión personalmente. El viaje los llevó a un sistema de recursos estéril a 12 años luz de la Tierra, fuera de las rutas regulares de patrulla del Consejo, pero lo suficientemente cerca para un regreso de emergencia. Aquí es donde comenzamos. Kim anunció que,
al establecer la primera colonia extraterrestre de la Tierra, una empresa minera y base de fabricación oculta en un cinturón de asteroides. La operación Éxodo estará activa durante los próximos 5 años, mientras la Dra. Park perfecciona el motor hiperespacial. La almirante Kim supervisó el establecimiento de 6 colonias más, cada una cuidadosamente oculta y autosuficiente. La capacidad industrial de la Tierra se duplicó y luego se triplicó a medida que los recursos fluían de vuelta a través del conducto secreto. Mientras tanto, sondas de sigilo más avanzadas trazan rutas seguras a través del espacio del Consejo, identificando mundos potenciales lejos de miradas indiscretas. 10 años después de la primera prueba exitosa, la almirante Kim, con casi 80 años, pero aún imponiendo un respeto que rayaba en la reverencia, se presentó ante el Consejo Unificado de la Tierra en su cámara subterránea. Detrás de ella, una enorme pantalla mostraba transmisiones en tiempo real de 12 colonias humanas repartidas en 20 años de espacio. La fase 3 comienza hoy. Anunció que su voz sigue siendo fuerte a pesar de sus años. Hemos establecido nuestra red. Hemos perfeccionado nuestra tecnología. Ahora ampliamos nuestro alcance. El monitoreo del Consejo ha aumentado a lo largo de nuestras rutas principales, señaló un asesor de seguridad. Sospechan algo, incluso si no lo han confirmado. Kim asintió, razón por la cual se implementará la Dra. La última innovación de Park. Hizo un gesto y la pantalla cambió para mostrar una nueva clase de nave, más grande y sofisticada que las primeras naves. Los cruceros clase Shadowfall están equipados con motores hiperespaciales de segunda generación. Pueden viajar más lejos, más rápido y prácticamente sin rastro detectable. La lista del Consejo. Mientras Kim describía la siguiente fase, establecer contacto con otras especies no convencionales, crear redes comerciales y forjar alianzas con civilizaciones que podrían compartir la frustración de la humanidad con el dominio del Consejo. No necesitamos su aprobación. Kim concluyó señalando hacia las estrellas. Hoy nos expandimos silenciosamente. Mañana, ganamos fuerza y un día seremos demasiado poderosos para ignorarlos. El Consejo pensó que estaban conteniendo una amenaza. En cambio, nos obligaron a convertirnos exactamente en lo que temían. Al terminar la reunión, Kim encontró al Dr. Park esperando en la antecámara. La era los había doblegado a ambos, pero sus mentes permanecieron agudas. A veces me pregunto si Park está demostrando que el Consejo tiene razón sobre la naturaleza humana. Kim consideró esto, pero no nos dieron opción. La contención es una sentencia de muerte para una especie como la nuestra. Necesitamos crecer para explorar. Para extenderse, colocó una mano sobre el hombro del científico. Lo que estamos haciendo no se trata de venganza, se trata de supervivencia. Desde la plataforma de observación, observaron cómo el nuevo crucero Shadowfall se elevaba silenciosamente desde su hangar subterráneo. Absorbiendo la luz en lugar de reflejarla, en cuestión de segundos desapareció en el cielo nocturno. Con destino a un sistema estelar donde los sensores del Consejo nunca lo detectarían. Pensaron que 20 años nos destruirían. Kim dijo, observando cómo la nave se desvanecía, en cambio, nos hizo más decididos que nunca. La red Shadow se fortalece cada día. Sonrió levemente y el Consejo no tiene idea de lo que viene. La capitana Lee se paró en el puente del HSV, desafiante, con la mirada fija en la pantalla holográfica que mostraba el mundo natal de los Keran. Era un hermoso planeta con océanos azules y remolinos, continentes verdes y blancos polos. Los sensores indicaban una próspera civilización preindustrial concentrada en las masas de tierra más grandes. Los propios Kerans parecían humanoides altos y delgados con piel iridiscente que cambiaba de color con sus emociones. Ampliar el sector 4 Lee. Ordenó su voz. Firme a pesar de la tensión que llenaba el puente. La pantalla se acercó a una enorme nave que se acercaba al planeta. Casi 3 veces el tamaño de la Defiant. Su distintivo diseño angular la marcaba como Talar, uno de los consorcios mineros más poderosos de la galaxia. Escaneo completo del Consejo. La capitana informó a su oficial científico. La nave exaltada es un extractor de recursos de clase 3. Están desplegando procesadores atmosféricos basados en patrones previos. Pretenden comenzar operaciones de terraformación para optimizar la extracción de minerales. La mandíbula de Lee se tensó. Y los Keranos, su civilización no sobreviviría al proceso. Los cambios atmosféricos por sí solos matarían a la mayor parte de su población en cuestión de semanas. Habían pasado 50 años desde el exilio de la Tierra. La visión del almirante Kim se había hecho realidad.
La humanidad había establecido 17 colonias prósperas. Construyeron una flota de naves espaciales avanzadas y crearon una economía sumergida que operaba más allá de la detección del Consejo. La Defiant formaba parte de la nueva iniciativa de exploración de la Tierra. Sistemas cartográficos lejos de las rutas establecidas del Consejo. Encontrar a los Queranos ha sido accidental. La Defiant. Detectaron sus señales de radio mientras pasaban por el sistema. Lee había ordenado a su nave que permaneciera oculta mientras estudiaban la civilización en desarrollo que los Querans acababan de descubrir. La electricidad y estaban experimentando su propia revolución industrial. Quizás en otro siglo, podrían haber llegado al espacio. Entonces llegó el exaltador. El exaltador está desplegando escáneres de minerales. Informó el oficial táctico. Han comenzado a tomar muestras atmosféricas. No hay indicios de que hayan detectado nuestra presencia. Lee se enfrentó a una decisión que ningún capitán de la Tierra había encontrado antes. La orden permanente para todas las naves humanas era evitar el contacto con las especies del Consejo. El creciente imperio de la humanidad permanecía oculto precisamente porque permanecían en las sombras. Interferir expondría su presencia, tal vez incluso revelaría cuán extensamente los humanos habían violado la cuarentena. Sin embargo, la alternativa era ver morir a toda una civilización. Señaló al Swift y al Geraisen. Lee ordenó, refiriéndose a las dos naves de escolta más pequeñas que acompañaban a la desafiante formación Delta. Sistemas defensivos, pero mantengan las armas frías. Su oficial de comunicaciones levantó la vista. Sorpresa, capitán, ¿está sugiriendo? No estoy sugiriendo nada. Lee interrumpió al dar una orden, abrir un canal con la nave Salter. La tripulación del puente intercambió miradas nerviosas, pero obedeció. Lee se arregló el uniforme y respiró hondo. Sáquenos. Posición oculta entre la nave Salter y el planeta. El campo de sigilo desafiante. Desactívenlo, haciéndose visible a medida que aceleraba hacia el enorme extractor SAR. Las dos naves de escolta lo siguieron, tomando posiciones de flanqueo juntas. Las tres naves humanas formaron una barrera entre el Salar y el mundo Queran. Canal abierto. Anunció el oficial de comunicaciones. Lee dio un paso al frente. Este es el capitán Lee de la nave espacial humana desafiante. El Queran. La civilización está bajo nuestra protección. Retiren su equipo de terraformación y abandonen este sistema inmediatamente. Durante un largo instante, no hubo respuesta. Luego, la pantalla principal parpadeó para mostrar al comandante Salter, un ser insectoide alto con múltiples ojos compuestos y mandíbulas brillantes. Naves no identificadas que el dispositivo de traducción de Salter convirtió sus clics y silbidos al idioma estándar. Están interfiriendo con una adquisición de recursos autorizada por el Consejo. Este sistema ha sido registrado correctamente para su desarrollo. Retiren sus naves o serán destruidos. El complejo alienígena. Los ojos se movieron claramente, intentando identificar las naves desconocidas. Las naves humanas no se parecían en nada a sus diseños originales de la Tierra después de 50 años de desarrollo. Repito. Lee respondió con calma. Este planeta contiene una especie sensible en desarrollo. No permitiremos su destrucción. Saltar. Las mandíbulas del comandante chasquearon rápidamente. Lo que el oficial cultural de Lee susurró fue una señal de agitación. Humanos. El exaltado finalmente declaró. Su traductor, incapaz de ocultar la sorpresa en su voz, está en cuarentena. A su sistema de origen por decreto del Consejo. Su presencia aquí es ilegal. Su interferencia es ilegal. Identifíquense para el juicio. Lee sonrió levemente. Dejamos de reconocer la autoridad del Consejo sobre las actividades humanas hace mucho tiempo. Los queranos tendrán la oportunidad de desarrollarse naturalmente sin interferencias. Esto no es una solicitud, es una declaración. De hecho, el lenguaje corporal del comandante Kaltar cambió a algo que Lee reconoció de las sesiones informativas. Una postura de combate. No tienes legitimidad aquí. El Consejo determinó que tu especie no es apta para la sociedad interestelar. Esto se reportará como evidencia adicional de agresión humana. El alienígena se giró hacia alguien fuera de pantalla. Apunta a la nave líder a máxima potencia. Lee asintió a su oficial táctico. Escudos levantados. Patrón evasivo. Z, la desafiante, se cerró cuando la nave Salter disparó una poderosa energía. Los escudos de la nave humana se encendieron, pero se mantuvieron estables.
Los escudos al 87% informaron que el oficial táctico había sufrido daños menores en los sistemas de la cubierta 4. Lee esperaba resolver esto pacíficamente, pero había venido preparada para la alternativa. Devolver el fuego inutilizó sus armas y propulsión. Solo el Defiance Advanced. Los sistemas de puntería se fijaron en puntos clave de la nave Salter. Pulsos de energía calibrados con precisión impactaron en los nodos de armas, posicionamiento y motor de las naves más grandes. La nave Salter comenzó inmediatamente a desplazar a la deriva al Swift y Horizon. El primer oficial informó que las naves de apoyo Salter se acercaban desde la sombra de la luna. Lee ordenó que no hubiera bajas si se podía evitar. Lo que siguió no fue realmente una batalla, fue una demostración. Las 3 naves humanas se movieron con una precisión y coordinación que el Salter claramente no esperaba. En cuestión de minutos, las 5 naves Salter quedaron inutilizadas, flotando sin energía, pero con el soporte vital intacto. Lee abrió el canal de nuevo. La postura del comandante Salar mostraba lo que su oficial cultural identificó como conmoción y miedo. ¿Qué eres?, preguntó el alienígena. Somos. ¿A qué nos obligó su consejo? Lee respondió simplemente. Sus naves recibirán suficiente energía de emergencia. Para llegar al puesto avanzado del consejo más cercano, recibirán un mensaje. El sistema Keran está ahora bajo protección humana, al igual que otras 7 civilizaciones en desarrollo. Hemos identificado cualquier intento de interferencia. Estos mundos protegidos encontrarán una resistencia similar. Las mandíbulas alienígenas hicieron clic. Rápidamente, el Consejo no tolerará este desafío. Lee se inclinó hacia adelante. El Consejo no ha tenido opción durante 50 años. Creyeron que estábamos a salvo en ese tiempo. Hemos construido un imperio a la sombra del suyo. Tenemos 17 mundos coloniales, una flota de naves con tecnología que iguala o supera los estándares del Consejo y alianzas con otras especies que comparten nuestra visión de las deficiencias del Consejo. Esto era en parte un engaño. La tecnología de la Tierra era avanzada, pero aún no estaba al nivel del Consejo en todas las áreas. Pero la demostración había dejado claro su punto cuando su Consejo nos exiliaron. Lee continuó. Nos llamaron peligrosamente agresivos. Hoy descubriste por qué existe esa agresión. Para proteger a quienes no pueden protegerse a sí mismos. Recuerda que cuando entregaste nuestro mensaje, horas después, las naves Salter se alejaron del sistema. Lee ordenó monitoreo de largo alcance para asegurar que no regresaran. Luego, estableció un pequeño puesto de observación en el cinturón de asteroides exterior del sistema para proteger a los Kerans mientras el Defiant se preparaba para partir. Lee redactó su informe al comando de la Tierra. Este incidente lo cambiaría todo. El imperio de las sombras de la humanidad ya no podía permanecer completamente oculto. La pregunta era cómo respondería el Consejo al descubrir que su cuarentena había fallado por completo. Fijaron rumbo al puesto de avanzada. El centinela Lee ordenó máxima velocidad mientras las estrellas se difuminaban a su alrededor. Lee observó cómo el mundo Keran se alejaba en la pantalla de la vista. Para bien o para mal, la humanidad acababa de anunciar su regreso a asuntos galácticos. El Consejo había intentado enjaular a una especie que se negaba a ser contenida. Ahora enfrentarían las consecuencias de su error. El exilio termina hoy. Lee dijo en voz baja, y comienza un nuevo capítulo. La sesión de emergencia de el Consejo Galáctico se prolongó hasta su tercer día. La Gran Cámara, usualmente organizada y procesal, se había sumido en el caos. Representantes de cientos de mundos se gritaban entre sí mientras los consejeros principales luchaban por mantener el orden en el centro de la tormenta. Un simple informe: se había detectado a humanos mucho más allá de su límite de cuarentena operando naves espaciales avanzadas e interfiriendo con las actividades autorizadas por el Consejo. Esto es sin precedentes, bramó el consejero daxiano, gesticulando violentamente con los 4 brazos. La cuarentena era absoluta. ¿Cómo pudieron desarrollar tecnología hiperespacial sin ser detectados? El representante de Exalter, aún conmocionado por el encuentro con el capitán Lee, proyectó imágenes de las naves humanas. Sus firmas tecnológicas no se parecen a nada en nuestras bases de datos. Han desarrollado enfoques completamente nuevos para viajes más rápidos que la luz y manipulación de energía. Sus tácticas. Las mandíbulas de los alienígenas insectoides chasquearon nerviosamente. Desactivaron 5 de nuestras naves en minutos con precisión quirúrgica. En el fondo de la cámara, una figura encapuchada observaba en silencio, grabando todo. Los Ravi eran conocidos por sus redes de información,
y este agente en particular había sido encargado de recopilar información. La respuesta del Consejo: la información valdría una fortuna para el comprador adecuado. 6 días después, ese mismo agente se encontraba en una instalación oculta en el límite del espacio humano frente a una marchita almirante Kim, a pesar de tener más de 100 años. La mente de Kim se mantuvo lúcida, su cuerpo se mantuvo funcional gracias a la tecnología médica avanzada, por lo que el Consejo está en pánico. Kim dijo con satisfacción tras revisar la información. El miedo los hace predecibles. Están movilizando flotas de reconocimiento para localizar sus mundos. El agente Ravi informó, pero su tecnología sigilosa parece efectiva. 3 grupos de búsqueda ya han pasado en un año similar a su colonia próxima sin ser detectados. Kim asintió y transfirió el pago al agente. Manténgame informado de sus movimientos y le extiendo mi invitación. Fui orador después de que el agente partiera. Kim se volvió hacia su ayudante. Prepárense para la sesión del Parlamento. Es hora de traer a nuestros aliados a la luz. La Tierra expandida. El Parlamento se reunió en una enorme cámara subterránea bajo él y las montañas. Lo que había comenzado como el órgano rector de la humanidad había crecido para incluir representantes de 23 civilizaciones de especies no pertenecientes al Consejo que habían sido descubiertas por naves de exploración humanas y ofrecieron alianzas. La cámara vibraba con docenas de idiomas mientras los delegados se acomodaban en sus asientos. Algunos eran humanoides, pero muchos eran sorprendentemente alienígenas. El cristalino NAR, el gaseoso hay contenido en un entorno especializado. Se adapta al TR con mentalidad de colmena que envió 5 cuerpos para representar su única conciencia. La almirante Kim entró por última vez. Su lento y deliberado paso fue la única concesión a su edad. Un respetuoso silencio cayó sobre la cámara mientras se acercaba a la plataforma central. Honrar a los delegados. Ella comenzó. Su voz se amplificó por toda la cámara. Hace 50 años, el Consejo Galáctico declaró a la humanidad demasiado peligrosa para la sociedad interestelar. Nos pusieron en cuarentena en nuestro sistema natal, esperando que nos quedáramos con vida y muriéramos. En aislamiento, una leve sonrisa se dibujó en sus labios. En cambio, prosperamos en las sombras. Construimos colonias, desarrollamos tecnología y, lo más importante, encontramos amigos entre las estrellas. Los delegados murmuraron en acuerdo. Muchos representaban especies que tenían sus propias quejas con el Consejo. Mundos a los que se les negó la membresía por razones arbitrarias. Civilizaciones explotadas por recursos. Pueblos considerados evolutivamente inadecuados, al igual que los humanos. La defensa del capitán Lee de los Kerans nos ha obligado. Kim continuó, el Consejo ahora sabe que somos libres. Saben que tenemos tecnología. Pensaban que estaba fuera de nuestro alcance, pero aún no comprenden nuestra verdadera fuerza. Ella hizo un gesto a los delegados reunidos. No saben de ustedes, nuestros aliados. No saben que juntos hemos construido algo nuevo, una confederación en la sombra basada en el respeto mutuo en lugar de jerarquías arbitrarias. El representante de Na, Rose Crystal Body, brillando. El Consejo rechazó nuestra solicitud de membresía porque nuestro ciclo reproductivo se consideró ineficiente para la integración galáctica. Los humanos ofrecieron intercambio de tecnología en lugar de explotación. ¿Por qué no nos aliaríamos con ellos? Otros compartían historias similares. El rastro había. Se les había negado porque su conciencia de colmena era incompatible con los derechos individuales. Conceptos delator porque su forma gaseosa los hacía difíciles de acomodar. Cada especie había encontrado en la humanidad un socio dispuesto a comprometerse en igualdad de condiciones en lugar de desde una posición de juicio superior. El Consejo nos exilió porque temían nuestra naturaleza. Kim afirmó que su voz se hacía cada vez más fuerte. Tenían razón en temernos, no porque seamos conquistadores, sino porque nos negamos a aceptar la injusticia. Nuestra fuerza proviene de nuestra diversidad. De la misma competencia. Condenaron. La cámara estalló en aprobación. Sonidos de 2 docenas de especies. Hoy votamos sobre nuestra respuesta al descubrimiento del Consejo. Kim continuó. Enviarán representantes. Pronto exigirán nuestra sumisión. Propongo que les mostremos en cambio lo que su exilio ha creado. Un nuevo poder fundado en la cooperación entre iguales. El Parlamento votó por unanimidad revelar el alcance total de la Confederación de la Sombra. Los preparativos comenzaron inmediatamente para la inevitable delegación del Consejo. 3 semanas después, una nave diplomática del Consejo entró en el sistema Saúl esperando encontrar un solo planeta habitado luchando contra
Las limitaciones del aislamiento, en cambio, encontraron un sistema solar transformado, Marte, terraformado y verde, el asteroide construido, hogar de enormes astilleros, las lunas de Júpiter, que albergaban extensas ciudades bajo cúpulas transparentes. Los representantes del Consejo fueron escoltados no a la Tierra, como se esperaba, sino a la estación Calisto, una enorme instalación orbital que servía como sede de las operaciones de la Confederación en la sombra. Mientras su transbordador atracaba, observaban con incredulidad las docenas de naves que se movían por el espacio alrededor de Júpiter, naves de diseño claramente no humano que volaban junto a las naves terrestres. Kim, ahora canciller de la Confederación, los recibió en una gran sala de reuniones con vistas a las nubes arremolinadas de Júpiter a su lado. Representantes de otras 5 especies estaban de pie, una selección estratégica para demostrar la amplitud de la alianza. Bienvenidos a la estación Calisto. Kim los saludó con calma. Entiendo que esperaban encontrar una civilización en cuarentena. En cambio, encontraron la capital de una creciente alianza interestelar. El principal diplomático del Consejo, un mitrín flotando en su nave de contención de cristal, latía con agitación. Esto es una violación. Del orden más alto, la humanidad fue juzgada no apta para la integración interestelar. Su desarrollo de tecnologías restringidas y la colonización no autorizada representan una amenaza para la estabilidad galáctica. Kim reconoció con una leve sonrisa que debería haber considerado eso antes de exiliar una especie con nuestros rasgos particulares. El aislamiento no funciona bien en los humanos, solo nos motiva. Señaló hacia la ventana por donde pasaba una enorme nave, claramente de diseño nigeriano, pero con las marcas de la Confederación de la Sombra, ya no estamos solos. 23 especies se han unido a nuestra confederación. Todas ellas rechazadas o explotadas por su consejo. Juntos, controlamos 42 sistemas estelares compuestos de avanzada en 20 más. Imposible, susurró otro diplomático. Nuestras inspecciones habrían detectado tal expansión. Sus inspecciones buscaron firmas tecnológicas conocidas. Kim explicó que desarrollamos nuestro propio camino cuando se monitorearon las rutas directas. Encontramos rutas indirectas cuando se detectó el hiperespacio tradicional. Desarrollamos métodos alternativos. Los representantes del Consejo se reunieron brevemente antes de que el Mitrano volviera a hablar. El Consejo no puede permitir una estructura de poder competitiva. Amenaza la estabilidad que hemos mantenido durante 20.000 años. Kim se inclinó hacia adelante. El Consejo ya no tiene opción. No estamos pidiendo permiso para existir. Les informamos de la realidad. El exilio que impusiste ha terminado, no por tu gracia, sino por nuestra determinación. Ella se puso de pie, señalando el final de la reunión. Regresa a tu consejo. Diles que la Confederación de la Sombra ofrece coexistencia pacífica y comercio. No nos interesa la conquista, solo asegurando que civilizaciones en desarrollo como los queranos estén protegidas de la explotación. La elección entre la paz y el conflicto recae en ustedes. Mientras los representantes del Consejo eran escoltados de regreso a su lanzadera, Kim observaba desde la plataforma de observación con su sida. ¿Aceptarán nuestras condiciones?, preguntó el joven oficial. Finalmente, Kim respondió, no pueden librar una guerra en múltiples frentes y hemos sido cuidadosos al establecer nuestra presencia a lo largo de sus fronteras con el Imperio Fian. Sonrió levemente. El Consejo se enorgullece de ser lógico. Calcularán los costos y se darán cuenta de que la cooperación es la única opción viable. La lanzadera del Consejo partió de la estación Calisto, llevándose consigo nuevas noticias que sacudirían los cimientos de la política galáctica. La Confederación en la Sombra había emergido de la oscuridad, revelándose no como el conquistador agresivo que el Consejo temía, sino como algo quizás más importante, en relación con una alternativa viable a su orden antigua. La nueva estación orbital terrestre brillaba como un loto plateado en el espacio, su pedal se extendía a lo largo de 30 kilómetros, desde el centro hasta el borde. Era la estructura artificial más grande del espacio conocido. Construida mediante los esfuerzos combinados de 50 especies durante 15 años hoy, en el centenario del exilio de la humanidad, recibió a representantes de toda la galaxia para el concordio del centenario. La canciller San se encontraba en la ventana de su cámara privada observando la procesión de naves que llegaban a través de los puntos de entrada al hiperespacio designados. Cada nave representaba un mundo o especie diferente. Sus diseños eran tan variados como los seres que transportaban. Algunos eran elegantes y metálicos, otros de aspecto orgánico, con pasillos que parecían estar vivos.
Los recién llegados llamaron su atención. La inconfundible precisión geométrica de los cruceros diplomáticos del Consejo, sus agujeros con la antigua insignia de la Unión Galáctica. De hecho, vinieron, comentó el vicecanciller Trell. El representante cuya forma cristalina captó y refractó la luz estelar. Muchos dudaban que reconocieran el orgullo del centenario. Se dobla cuando la necesidad lo exige. Algunos respondieron que los acuerdos comerciales les dejaron pocas opciones. El siglo pasado había transformado la estructura de poder de la galaxia. Lo que comenzó como el intento desesperado de la humanidad por sobrevivir al exilio se había convertido en la Confederación de las Sombras, una alianza. Ahora, que abarca 50 especies y en cientos de mundos, el equilibrio económico y militar había cambiado drásticamente con las naves terrestres patrullando rutas comerciales que antes estaban monopolizadas por los poderes del Consejo. Hace 10 años, el Consejo finalmente reconoció a la Confederación como una potencia galáctica legítima a través de los acuerdos históricos. El centenario de hoy formalizaría la nueva relación con la firma de acuerdos comerciales ampliados y paquetes de defensa mutua. San se ajustó su uniforme formal, azul medianoche con ribete plateado, los colores de la Confederación. A los 72 años, se comportaba con la disciplina de su pasado militar. Como muchos líderes de la Confederación, descendía de los arquitectos originales de la respuesta de la humanidad al exilio. Su abuela había servido bajo el mando del almirante Kim durante los primeros años de expansión. Era hora de anunciar su incursión. El gran salón de la asamblea podía albergar a representantes de más de 200 mundos. Su diseño, que incorporaba elementos arquitectónicos de docenas de culturas, en el centro se encontraba una réplica de la cámara original del Consejo donde la humanidad había sido exiliada, un recordatorio deliberado de lo lejos que habían llegado al entrar en él. Los delegados reunidos se levantaron con respeto a la diversidad. Era asombroso ver los extremos de todas las formas y caminos evolutivos, todos juntos. Cerca del frente, observó a los representantes del Consejo. Sus túnicas formales eran notablemente más sencillas que las ornamentadas prendas que sus predecesores habían usado hace un siglo. Bienvenidos, algunos. Su voz comenzó a transmitirse claramente a través de la acústica perfecta. Hace 100 años, el Consejo Galáctico determinó que la humanidad era demasiado agresiva, demasiado competitiva, demasiado peligrosa para unirse a la sociedad interestelar. Erigieron barreras alrededor de nuestro sistema solar esperando que nos marchitáramos en el aislamiento. Hizo una pausa, permitiendo que su mirada recorriera la asamblea. En cambio, encontramos nuestro camino hacia las estrellas. Descubrimos que no éramos los únicos al ser juzgados como no aptos para la membresía del Consejo. Construimos conexiones con aquellos que, como nosotros, buscaban su propio camino. En la enorme exhibición, detrás de sus imágenes aparecieron las primeras colonias humanas, el contacto temprano con los N, la defensa de los Kerans, la fundación de la Confederación de la Sombra, los primeros intercambios diplomáticos con el Consejo. El exilio que se suponía que nos contendría se convirtió en el catalizador de algo sin precedentes, una alianza que valoraban la diversidad en lugar de la conformidad. Innovación en lugar de tradición. Crecimiento mutuo en lugar de control jerárquico. El representante de Trell, una mente colmena de 5 cuerpos que se coordinaba perfectamente, habló a continuación. Cuando los humanos encontraron nuestro mundo, esperábamos explotación. Todo contacto previo con especies espaciales había terminado en los intentos de estudiarnos o controlarnos, en cambio, nos preguntaron qué necesitábamos y nos ofrecieron un intercambio justo. Otros representantes compartieron historias similares. El ET, cuya forma gaseosa se había considerado incompatible con los entornos del Consejo. El Marin, cuyos rápidos ciclos evolutivos se consideraban desestabilizadores para la planificación a largo plazo. El Vex, cuya biología basada en silicio se había descartado por ser menos avanzada que la del carbono. Lo que había comenzado como una necesidad, encontrar aliados entre otros marginados, se había convertido en la mayor fortaleza de la Confederación. Especies que nunca habrían cooperado bajo la jerarquía del Consejo encontraron puntos en común en un sistema que se adaptaba a sus diferencias en lugar de exigirles que se conformaran. El delegado principal del Consejo, un deriano cuya especie había estado entre los jueces más severos de la humanidad, se acercó a la plataforma central cuando fue invitado. El Consejo reconoce que, su evaluación. La humanidad estaba incompleta, afirmó, eligiendo cuidadosamente sus palabras. Lo que percibimos como agresión peligrosa ha demostrado ser una determinación protectora.
Lo que juzgamos como competitividad disruptiva ha demostrado ser una adaptación innovadora. Señaló a Ed hacia los delegados reunidos. La Confederación en la sombra ha logrado en un siglo lo que el Consejo no logró en 20.000 años. La verdadera integración de diversos caminos evolutivos sin requerir la conformidad con un solo modelo de civilización. Los acuerdos comerciales se firmaron con un floreo ceremonial. Acuerdos que abrirían el espacio del Consejo a las naves de la Confederación y viceversa. Estableciendo iniciativas conjuntas de investigación y protección para las especies en desarrollo, al concluir los procedimientos formales. La canciller San invitó a los delegados a la plataforma de observación para el evento final de la ceremonia. El vasto espacio ofrecía vistas despejadas de la Tierra y la flota reunida de naves de toda la galaxia. Se levantó una copa de champán. Una tradición humana ahora adoptada para funciones diplomáticas en toda la Confederación. La mayor fortaleza de la humanidad no es la agresión, sino la adaptabilidad. Le dijo a la multitud que prosperamos con los desafíos de la Confederación y uníos en la adversidad. El exilio que impusisteis se convirtió en la base de algo más grande que lo que la Tierra sola podría haber construido. El Consejo. Los representantes se removieron incómodos mientras los aliados de la Tierra estallaban en aplausos. Hoy celebramos no solo la supervivencia, sino la transformación, no solo la resistencia, sino la creación. El espíritu humano que temíais que perturbara la galaxia ha ayudado, en cambio, a forjar un nuevo equilibrio, uno que crea espacio para todas las formas de vida sensible para encontrar su propio camino entre las estrellas. Mientras hablaba, la estación orbital alineó su posición para que la Tierra quedara a la vista. La joya azul que había dado a luz a la humanidad a su alrededor. La flota combinada de la Confederación y las naves del Consejo comenzó una exhibición de luz coreografiada. Corrientes de energía formando una red que conectaba las naves sin importar su origen. Hace un siglo fuimos juzgados indignos de las estrellas. Hijo, concluimos hoy. No solo los hemos alcanzado, sino que hemos ayudado a crear una nueva forma de vida entre ellos. La humanidad ha encontrado su lugar no como súbditos de un orden antiguo, sino como arquitectos de uno nuevo. Más tarde esa noche, mientras las celebraciones continuaban por toda la estación, algunos encontré un momento tranquilo a solas en una plataforma de observación privada y me acerqué respetuosamente al canciller. Hemos recibido un mensaje de la División de Exploración de Largo Alcance. El explorador ha confirmado señales de más allá del brazo de Sagitario. Definitivamente artificial. Definitivamente no es de origen del Consejo ni de la Confederación. Sonrió levemente. Así que hay otros ahí fuera. Más allá del espacio conocido. Sí, canciller. Los delegados del Consejo solicitan una sesión de emergencia para discutir este desarrollo. Parecen preocupados, por supuesto que sí. Algunos respondieron, lo desconocido siempre los ha asustado. Miró hacia las estrellas que se extendían hacia el infinito. Programó la reunión para mañana y preparó una propuesta para una misión conjunta de primer contacto del Consejo de la Confederación. El asistente asintió y se fue, dejándolos solos con la vista. El exilio, que se suponía que debía contener a la humanidad, los había empujado más lejos y más rápido hacia el cosmos de lo que de otro modo habrían viajado, y ahora nuevos horizontes los llamaban no solo a la Tierra, sino también a la diversa alianza que habían construido. Gracias por exiliarnos, susurró a los fundadores del Consejo ausentes. Hace un siglo no podrías habernos dado un regalo mayor.